La palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho que decir sobre la alimentación y el adventismo también. El texto base está en Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, no es lo mismo comer que beber, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra asociación general, la conferencia general, en su Working Policy tiene una declaración en la que dice que animamos a una dieta equilibrada vegetariana, una alimentación vegetariana equilibrada, así como la abstinencia, el no uso de bebidas alcohólicas y de tabaco. En el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día también se alude a la alimentación. Nuestra Iglesia está comprometida a todos los niveles con una alimentación saludable, basada en la Biblia. A la primera pareja, el Creador le prescribió el régimen alimentario ideal, semillas y frutas. Y dice aquí, el régimen que Dios planeó consiste en cereales, frutas, nueces y verduras. Ofrece los ingredientes nutritivos correctos necesarios para promover la salud óptima, en consonancia con la hermosa cita que nos ha leído Cesia. También dice que la Biblia, en el libro Creencias Adventistas del Séptimo Día, no condena la práctica de comer animales limpios, no la condena. Pero la alimentación original de Dios para el hombre no incluía alimentos cárneos, porque no era el plan divino que se quitara la vida a ningún animal y porque un régimen vegetariano equilibrado es el mejor para nuestra salud. No condena, pero anima, aconseja. También el manual de Iglesia tiene algo que decir sobre esto. El manual de Iglesia dice por convicción, no por obligación, ni por imposición. Dice muy bien, por convicción, elegimos libremente alimentarnos de forma saludable. Por lo tanto, nos abstenemos del alcohol en todas sus formas, del tabaco, de las drogas adictivas. Y dice aquí también, es el plan del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. La reforma pro salud es una parte del mensaje evangélico. Bueno, en el manual de Iglesia, en el capítulo del Ministerio de la Salud, también dice, donde sea posible, los miembros serán animados a seguir principalmente una dieta vegetariana. Animados, no forzados ni obligados, sino por convicción animados. Así se hace en nuestras universidades, en nuestros colegios, donde en países que presumen de tener una carne tan selecta como es Argentina o Chile, pues nuestros colegios no sirven carne en el menú escolar. Eso a veces crea alguna inquietud en los padres de los alumnos, pero esa inquietud desaparece cuando el alumno vuelve a casa después de un curso escolar sin carne y vuelve sano y feliz y quizá muchos padres que tuvieron miedos o temores de que se iba a desnutrir, pues cuando lo ven regresar a casa se ponen contentos después de la experiencia en una universidad o en un colegio adventista. Tampoco en las comidas de hermandad servimos carne. No es nuestra costumbre. Esta fue la primera fábrica de alimentos vegetarianos en Europa. Se estableció en la ciudad de Gland, en Suiza, y se llamaba FAC, Produits Hygiéniques Alimentaires de Gland. Y curiosamente, dice en el artículo referido a esta fábrica de alimentos, fue en el siglo pasado, artículo en la Seventh-day Adventist Encyclopedia, se fabricaban en esta fábrica adventista sustitutos del café y de la carne. Qué buena labor, sustitutos del café y de la carne. Hemos sido pioneros, queridos hermanos, en la alimentación saludable cuando la ciencia todavía no la apoyaba. Hoy la alimentación adventista está plenamente validada por la ciencia, más que de sobra. Este es uno de los muchos artículos que apoya el régimen adventista de alimentación como
un método de reducir la mortalidad por todas las causas y también por algunas causas específicas, es decir, de prolongar la vida y no solamente en longitud, en años, sino también en calidad de vida. Muchos periódicos y muchas agencias de noticias y revistas científicas apoyan hoy el que la carne roja aumenta el riesgo de morir por cáncer y enfermedad cardiovascular. Este es uno de los diarios más importantes de España. También se ha comentado abundantemente que la charcutería, es decir, las carnes procesadas, las cecinas, los embutidos, las salchichas, es cancerígena, se le llama el nuevo tabaco. Y la carne roja probablemente, según la OMS en una declaración del 2015, que conmovió al mundo de la alimentación, pero afortunadamente no a los adventistas, que ya lo sabíamos desde hace mucho. Hoy está bien demostrado que el consumo de carne procesada y probablemente, en términos científicos probablemente quiere decir con toda certeza, la carne roja también, no solamente aumenta la mortalidad por cáncer, también por enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas e inflamación, como vimos la semana pasada. El Código Europeo contra el Cáncer viene a apoyar también el régimen sin carne, cuando dice, el Código Europeo contra el Cáncer dice 12 formas de reducir el riesgo de sufrir cáncer. Está apoyado, anunciado, o sea, promocionado por la Unión Europea. Coma muchos cereales integrales, muchos, todos los que pueda. Legumbres, frutas y verduras. Parece que han leído la cita de Elena White que hemos leído. Limite el consumo de azúcares o grasas y miren, evite la carne procesada. Limite el consumo de carne roja. Limite es, coma lo menos posible es 0. En cuanto al alcohol, queda claro también que no beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer. Abstinencia total es lo mejor. No hay un mínimo seguro, es lo que venimos diciendo los adventistas desde hace más de 150 años. Pero la Biblia, y no la ciencia, tiene la última palabra. Para nosotros la ciencia, aunque es útil, no es el veredicto definitivo. La ciencia apoya nuestra alimentación, pero necesitamos apoyarla en la Biblia. Para los cristianos, nuestra guía suprema es la palabra de Dios. La ciencia se equivoca. Muchas veces se ha equivocado, se sigue equivocando. Las filosofías cambian, las modas alimentarias van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y se marchita, la flor, más la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Por ello, porque la Biblia es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera en mi camino, y podríamos decir también nuestra lámpara en la mesa de la comida. La Biblia es nuestra lámpara para todos los asuntos, para nuestro estilo de vida, para nuestra forma de comer. Nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia de la carne? Es posible que después de una lectura superficial de la Biblia se llegue a la conclusión de que hay que comer carne. Algunos así lo creen. Abraham comió carne. Jesús es posible que comiera carne también en las celebraciones de la Pascua, al menos. Yo no soy teólogo, soy un simple estudiante de la Biblia, pero os propongo acompañarme en una investigación más profunda para ver si encontramos indicios o declaraciones en la Biblia que apoyen un régimen sin carne. Y me hago estas 3 preguntas que comparto con todos vosotros. ¿Es que la Biblia apoya, como lo hace la ciencia ahora, el régimen sin carne adventista? ¿Es que la ciencia y la Biblia están de acuerdo? ¿Es que se puede sostener el régimen sin carne con la Biblia y con la Biblia sola? Son preguntas importantes que nos debemos hacer y que necesitamos una respuesta, porque la Biblia es nuestra guía en todo, también en la alimentación. Lo primero que encontramos en la palabra de Dios es que la carne es mala.
¿Es una cosa mala? Eso lo dice en 1 Corintios 10:6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué cosas malas codiciaron los israelitas? Que nos sirve de ejemplo a nosotros. Lo encontramos en Números 11:4. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Esa es la cosa mala que codiciaron, la carne. Cosa mala. Bueno, pues ya tenemos un punto de partida que dice la Biblia de la carne. El Señor les dio maná, pero ellos querían carne. Y yo me pregunto, ¿tenemos un maná hoy en día? ¿Nos da el Señor hoy un maná como alternativa a la carne? Efectivamente, la cita que nos ha leído Cesia es la que explica el maná que Dios tiene para nosotros hoy, los alimentos escogidos para nosotros por el Creador. Y es importante también prepararlos del modo más sencillo y natural posible, porque son así los comestibles más sanos y nutritivos. Las frutas, los cereales, las oleaginosas, las legumbres, las verduras, comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual, todo lo cual ha sido confirmado por la ciencia, que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Ese es nuestro maná para hoy. Ese es el maná, el alimento escogido que Dios tiene para su pueblo hoy. La última generación del pueblo de Israel que viajaba a la Canaán terrenal no debía comer carne, debía comer maná. Y es posiblemente por eso que la sierva del Señor dice: los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. Consejo sobre el régimen alimenticio. Con el tiempo eliminarán el consumo de carne. Los que esperan la venida del Señor, los que van de viaje a la Canaán celestial, la última generación que será trasladada sin pasar por la muerte, porque habrá una generación que no pasará por la muerte, que será trasladada en vida, como lo fue Enoc. Esa generación no comerá carne, comerá maná. Maná que el Señor tiene para nosotros hoy. Así que es una razón, un argumento importante que encontramos en la Biblia, aunque no prohíbe expresamente la carne, sí que aconseja un régimen a base de maná para los que van de camino hacia el cielo. Estamos también viviendo en circunstancias especiales en el planeta Tierra. Esto es también un argumento que yo encuentro muy sólido. La naturaleza está más degradada que nunca. Los animales especialmente están más enfermos que nunca. Lo vemos ahora con las epidemias de virus, no solamente el coronavirus, los virus Hanta, los virus del ébola, los virus, varios tipos de virus, el chikungunya, muchos virus vienen de los animales. Los animales están más enfermos que nunca. Estamos en circunstancias especiales. Estamos viviendo eso que Cristo anunció, que la maldad se multiplicaría. Sí, la maldad se multiplicaría, también la maldad de los criadores de animales, también la maldad de los veterinarios, también la maldad de los que fabrican alimentos granulados o harinas para animales a base de carne, como han estado haciendo durante décadas en Europa, alimentando a animales que el Señor creó vegetarianos, como las vacas, alimentándolos con carne. Bueno, saltándose alegremente, irresponsablemente, las leyes de la naturaleza, y así vino el mal de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme, que obligó a sacrificar 8 millones de vacas en Europa en los años 2000. A circunstancias especiales. La naturaleza se ha degradado, los animales están más enfermos que nunca. Por eso decimos, los animales están enfermos, las personas comen animales enfermos, y el silogismo nos lleva irremediablemente
a esta conclusión. Las personas enferman. Bien, esas circunstancias especiales que estamos viviendo en este tiempo especial del fin, que no solamente los adventistas nos damos cuenta de que estamos en un tiempo especial, mucha gente, muchos científicos dicen, esto no es normal, esto no había pasado nunca, esto es la primera vez, es un tiempo especial. Requiere de una alimentación especial también. Es otro argumento. A mí me gusta mucho el argumento que dio Jesús cuando respondió, pero al principio no fue así. La vuelta al origen. Es posiblemente a causa de esta degradación de naturaleza y particularmente de la salud animal que Jesús señaló el origen como modelo ideal. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla en Mateo 19, 7? Es decir, ¿por qué Moisés aceptó o mandó dar carta de divorcio y permitió el divorcio? Jesús respondió sabiamente, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Los fariseos podrían haber preguntado igualmente, permitidme hacer ¿cómo se dice? Una alegoría. ¿Podemos comer carne de ternera, maestro? ¿Podemos comer carne de pollo? Tal como Moisés nos permitió, igual que permitió dar carta de divorcio, le podían haber preguntado a Jesús, ¿podemos comer carne de pollo? Y Jesús podía haber respondido, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. El modelo para la pareja, como para la alimentación, no es la ley de Moisés. El modelo para los creyentes no es Levítico 11. Eso es una excepción. Eso es por la dureza de nuestro corazón. El modelo está en el origen, está en el Edén, porque al final el paraíso restaurado será como al comienzo, como el paraíso perdido. Al final volveremos a la alimentación del principio, a base de semillas y frutas, porque en la tierra nueva no habrá muerte, no tendrá que morir ningún animal para que otro viva. Dice la sierva del Señor, una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Ese es el plan original de Dios, subsistir a base de plantas, alimentación basada en plantas, vuelta al origen. El ideal es el origen, no es Levítico 11. El ideal es el mismo que el destino final, que el de la Canaán celestial. Jesús nos invita a mirar al origen. Yo te pregunto, querido hermano que me escuchas, ¿deseas verdaderamente ir al cielo? ¿Deseas ir al paraíso restaurado? Estoy seguro de que sí. Pues entonces, come aquí como se comía en el jardín del Edén. Como comeremos en el cielo, sin carne. Ama aquí como amaremos en el cielo. ¿Por qué no disfrutar ya aquí de ese anticipo del paraíso? Si queremos ir allí, vivamos como viviremos allí. Queridos hermanos, pasamos ya a esta diapositiva. Sí que hay fundamento bíblico para la alimentación sin carne, especialmente en este tiempo final, en el remanente. Jesús celebró la salvación con una comida. La comida es importante. La comida y la bebida fueron el símbolo de la salvación, lo siguen siendo hoy, de la salvación en Jesús. Estaban comiendo, dice. Estaban comiendo. ¿Qué comían? ¿Qué comían Jesús y sus discípulos en aquella cena? Estaban comiendo cordero, con hierbas amargas, como mandaba la ley de Moisés. Estaban comiendo cordero y dice en la palabra,
mientras comían, tomó Jesús el pan. Mientras comían carne, tomó Jesús el pan. Cambió el símbolo. Se acabó el cordero, ya no más carne. Jesús inauguró la era vegetariana de la historia. Mientras comían cordero, Jesús tomó el pan y les dijo: este es mi cuerpo. Nada representa mejor el cuerpo lacerado de Jesús que la carne de un corderito. Pero se acabó el cordero. No más cordero. Jesús cambió el símbolo y a partir de aquel momento los cristianos celebramos la salvación con pan, no con carne. El pan hecho de trigo, una hierba que da simiente y acompañado del jugo de la vid. La vid, un arbusto que da frutos en los que hay semillas, trigo y frutas, uva. ¿No recuerda esto a Génesis 1:29? ¿No es esto acaso una vuelta al principio? ¿No es la Santa Cena un recordatorio de la comida del Edén y de la comida del paraíso restaurado? Evidentemente, no más carne en las celebraciones cristianas. Jesús cambió el símbolo. Es importante, es un argumento que llega también a los no creyentes, el no matar animales para comer. Otro argumento, este viene del apóstol Pedro. En 1 de Pedro 4:7 nos dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Porque se acerca el fin, porque estamos en el último tiempo, porque somos el remanente, sed sobrios y velad en oración. Sobrio en el diccionario de la lengua dice que es frugal, simple, no sobrecargado o temperante. Me gusta esa palabra temperante porque parece que no somos los únicos los adventistas que la usamos. También el diccionario de la lengua de la Real Academia la usa. Frugal, simple, no sobrecargado, temperante. Esa es la alimentación del remanente. Esa es la alimentación que el apóstol Pedro anima a seguir. Y esa no incluye, desde luego, platos cárnicos recargados. Somos llamados a vencer la esclavitud del apetito no educado, porque es por medio de la intemperancia que el enemigo destruye las facultades físicas, mentales y morales del ser humano. Por nuestras propias fuerzas es imposible vencer las llamadas de nuestra naturaleza caída a transgredir las leyes de la salud. Es imposible resistir, pero tenemos una promesa infalible: pedid y se os dará. Pedid el Espíritu Santo y tendréis fuerza para resistir la tentación. El asunto del control del apetito es un tema sensible, impopular, que no gusta mucho a algunas personas, pero forma parte de la esencia del adventismo. Control del apetito, lo dice en Proverbios: pon cuchillo a tu garganta. También dice: no te juntes con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. No te juntes, te pueden contagiar alguna cosa o influirte mal con su estilo de vida. El asunto de la sobriedad, del dominio del apetito, aconsejado por el apóstol Pedro, es algo importante para los cristianos. Porque la obra de la redención debía comenzar exactamente donde empezó el pecado, en el terreno del apetito. Elena White lo dice en Joyas de los Testimonios. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre allí en el desierto de la tentación, no en un paraíso y en condiciones idóneas como estaban Adán y Eva, en un lugar sombrío y feo, rodeado de fieras que le acosaban. En el desierto de la tentación, Cristo retomó
la obra de la redención donde Adán la había dejado, donde Adán la había arruinado, en el terreno del apetito. Es importante para nosotros el apetito. Jesús, que venció por mí, Jesús debe vencer también en mí. Si nuestro apetito nos demanda alimentos claramente cancerígenos como los embutidos, las cecinas, los jamones, o muy probablemente cancerígenos como la carne roja, tal como nos asegura la OMS, será necesario ayunar y orar. ¡Ay, qué bien sabe un plato de lentejas después de un día de ayuno! ¡Ay, qué bien cómo se disfruta de una buena ensalada cuando hay hambre! Queridos hermanos, el control del apetito es bíblico, es parte de las características del remanente, es parte de la fe de Jesús y de los mandamientos de Dios. Y el control del apetito es algo necesario para nuestra salud física y espiritual. Resumimos los fundamentos científicos y el apoyo bíblico de un régimen sin carne. Hemos visto que el fundamento científico está más que demostrado, pero nos faltaba quizá a algunas personas seguridad en que la Biblia recomienda y favorece una alimentación sin carne, una alimentación basada en plantas. Resumimos los 6 puntos. El primero, la carne está considerada como una cosa mala. La dieta sin carne para la última generación antes de entrar en la Canaán terrenal e igualmente para la última generación antes de la venida de Jesús, antes de entrar en la tierra prometida, maná, antes de la venida de Jesús, maná vegetal. En segundo lugar, vivimos en un tiempo especial, tal como lo fue anunciado por Jesús, que requiere también de una alimentación especial. En tercer lugar, encontramos en la palabra que Jesús señaló como origen, al origen como modelo. El origen es el modelo para la relación de pareja e igualmente el modelo para nuestra alimentación lo encontramos en el jardín del Edén. No en Abraham, ni en Levítico 11, ni siquiera en lo que comió Jesús, que probablemente comió carne. Algunos me han dicho, bueno, es que Jesús comió carne, pues yo también. Le podríamos responder a esta persona muchas cosas, con todo cariño. Le podríamos decir, pues ayuna 40 días también como Jesús. No es un argumento. El modelo no es Abraham ni Levítico 11. El modelo de la alimentación es el que Jesús señaló como el ideal. Al principio no fue así. El Edén. En cuarto lugar, Jesús terminó con la costumbre de celebrar la Pascua con cordero. Terminó con esa costumbre y lo reemplazó por el pan y el jugo de uva, cereales y frutas, la comida del Edén y también la comida del paraíso restaurado. En quinto lugar, el apóstol Pedro nos anima a ser sobrios, dominando nuestro apetito, especialmente al acercarnos a la segunda venida de Jesús. El control del apetito forma parte de la obra de la redención. La alimentación es muy importante para la salud física, pero también para la salud espiritual. Concluimos diciendo sí, alabemos al Señor, pues nuestra Iglesia no se equivocó al recomendar un régimen sin carne desde su organización en 1863, a partir de aquella primera visión en Otsego, Michigan, cuando la ciencia todavía no había levantado la señal de alarma para el consumo de carne, como lo ha hecho en las últimas décadas. Nuestra Iglesia ya recomendó, en contra de la ciencia entonces, un régimen sin carne, pero no se equivocó. Es un régimen probado por la ciencia como beneficioso para nuestra salud, es beneficioso para los animales, para el conjunto de la creación, para la ecología. Sobre todo es un régimen establecido, régimen sin carne, por la Biblia como ideal para los que esperan ser trasladados y encontrarse pronto con Jesús en las nubes del cielo.
es decir, para el remanente. Que podamos honrar a Dios con nuestra comida y que ella sea una ayuda, no una finalidad, sino un medio, una ayuda en nuestro camino hacia el cielo. Os deseo muchas bendiciones y os saluda fraternalmente Jorge Pamplona desde España.